esta expresión de Jesús, feliz aquel para quien yo no sea causa de tropiezo, merece al menos una explicación. En el pueblo de Israel, en la teología judía, la piedra de tropiezo no solo está identificada con el pecado, sino sobre todo está identificada con aquellas cosas que nos terminan alejando de Dios, que no necesariamente son pecado, que no necesariamente son cosas que nosotros hacemos para ofender a Dios o para alejarlo, pero son cosas que nos terminan alejando de Dios aunque nosotros no querramos. La piedra de tropiezo para el pueblo de Israel, para la teología judía, son aquellas cosas que nos impiden recorrer el camino de la fe, el camino de Dios. Y esas cosas que nos impiden recorrer el camino de Dios, insisto con esto, no siempre es el pecado para el pueblo de Israel. Y por eso Jesús dice, feliz de aquel a quien yo no sea piedra de tropiezo. ¿Y esto por qué? Porque Jesús lo ha dicho en otra parte del Evangelio. Ustedes piensan que yo he venido a traer la paz, dice Jesús. No, yo vine a traer la guerra. El padre contra el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra contra la nuera, el hermano contra la hermana contra el hermano, dice Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque Él viene explicando lo que significa la persecución de la fe y que muchas veces por nuestra fe vamos a tener sobrados motivos en los cuales sentirnos o experimentar la burla, la segregación, la discriminación, el ataque, la ofensa, etc. Entonces, hay veces que hay personas que no son capaces de soportar esas realidades, que ante la burla de alguien por ser religioso enseguida se meten para adentro y dejan de mostrar su fe o incluso dejan de ejercitarse en la fe, aunque sea algo que le haya hecho bien. Hay personas que ante la persecución de sus familiares, de sus amigos, prefieren abandonar la fe con tal de no experimentar el dolor, de no experimentar la discriminación, de no experimentar que se los ponga en duda, ¿sí? De no experimentar el cuestionamiento a veces. Y eso, en ese sentido Jesús dice, feliz de aquellos que no sea causa de tropiezo para ellos, que la fe en mí no signifique dolor, segregación o abandono del camino del bien, del camino de lo que nos hace bien, de lo que nos hace feliz, por temor o por angustia. Bueno, eso es una realidad que nosotros experimentamos en nuestra vida, ¿sí? Muchas veces les ha pasado a muchas mujeres, por ejemplo, que la gran demanda de sus maridos, lo más común, es te la pasás en la iglesia, allá vas a servir y acá no, yo tengo que esperar que me cocine acá y allá vas a hacer no sé qué cosa, otra vez vas a ir a rezar el rosario, otra vez vas a ir a visitar a los enfermos, ¿cuántas veces vas a ir a misa? Si ya fuiste el domingo, ¿para qué? Hay veces que son esas demandas en orden a qué, bueno, a cortar en la persona el trabajo para Dios. San Pablo lo dice clarito, muy claro, dice, la persona casada tiene el corazón dividido, por eso conviene no casarse si quiere servir a Dios. Ahora, el que se ha casado, él está hablando en relación al servicio de Dios, no está hablando en otra cosa. El que está casado viva como si no lo está. El que está casado viva como si no lo está. ¿A fin de qué? A fin de que la carne no sea causa de condenación. Es decir, bueno, hay que trabajar para Dios, hay que dedicar nuestra vida y nuestro tiempo al servicio de los demás. Aunque a veces las personas que más nos quieren nos corten, nos cercenen esa posibilidad de trabajar para Dios. ¿Y saben por qué tenemos que hacer oídos sordos cuando no nos dejan hacer el bien que queremos hacer? Porque nos están quitando la posibilidad de ir al cielo y de llevar a otras almas al cielo. Es tan simple como eso. Cuando un esposo le recrimina a su mujer su vida piadosa, su vida devota, su trabajo, en última instancia lo que está haciendo es
decirle implícitamente que esa vida de fervor se disminuya, que esa relación que tiene con Dios deje de ser tal, que esa búsqueda y empatía para los más necesitados se corra. ¿Todo por qué? Porque quiero ser el centro yo, porque yo soy tu esposo, me tenés que atender a mí, yo tengo que estar en primer lugar. Entonces lo hemos hablado muchas veces, esto de las excusas que aparentemente son buenas, pero que nos terminan alejando de Dios. Y Jesús dice, feliz de aquellos que yo no sea causa de tropiezo, feliz de aquellos que cuando vuelvan de trabajar en la fe, cuando vuelvan de trabajar de la iglesia, cuando vuelvan de trabajar para los más necesitados, al llegar a casa no encuentran reproches, sino alivio. Mire, les voy a contar algo que me pasó hace poco. Hace poco tuvimos una misa, una actividad sobre una venta de un bono por la calle. Hicimos misa después. Y en una de las prédicas estábamos hablando un poco de esto. Y decíamos, bueno, pobre el esposo que no es capaz de ver en su mujer el corazón noble de una persona que se dedica a trabajar por los más necesitados, que se dedica a rezar, que se dedica a hacer el bien, y en vez de alabar eso como algo bueno, lo utiliza para recriminar. En vez de decir, cuando vuelve de trabajar para los pobres, no sé, nosotros tenemos olla solidaria en los barrios, cuando vuelve la olla solidaria, en vez de decirle, te felicito, la verdad, porque estás dedicando tu tiempo a dar alimento a los que más necesitan, personas que ni siquiera te lo van a agradecer, y eso te va a llevar para el cielo, encuentra reproche. En vez de reconocer el corazón noble de su esposa, lo que encuentra esa esposa es reproche. Entonces decíamos, bueno, si es así, hay que tener paciencia, porque la persona que está al lado tuyo no te sabe amar. Si no sabe reconocer lo que hay de nobleza en vos, es porque todavía no aprendió a amarte. Y capaz que hace 60 años que está al lado tuyo, pero todavía no aprendió a amarte. No aprendió a conocerte, no aprendió a valorarte, no aprendió a experimentar la alegría de tener al lado a alguien que tiene empatía por los necesitados, que tiene una búsqueda de Dios, que intenta servir al Señor, que intenta dar su vida al servicio de Él. Y si no puede ver eso porque no tiene fe, si tiene fe más grave todavía, pero si no lo puede ver porque no tiene fe, al menos que sepa valorar que vos te sentís bien haciendo eso. Cómo la persona que tenés al lado no es capaz de alegrarse porque estás haciendo lo que te alegra. Cómo la persona que está al lado tuyo es incapaz de alegrarse porque vos estás haciendo algo que te realiza y encima es algo bueno. Si la persona que está al lado tuyo es incapaz de alegrarse con tus alegrías, también va a ser incapaz de alegrarse, de entristecerse con tus tristezas. ¿Sí? Y ahí encontramos, claro, situaciones donde la misma persona que le reprocha que va todo el tiempo a la iglesia, cuando tiene que ir a un velorio no va. Cuando tiene que ir a visitar a un familiar enfermo no va. Cuando tiene que llevar un hijo al hospital está durmiendo. No, tengo que descansar porque vengo cansado del trabajo. Y claro, es incapaz de compadecerse del dolor del otro, si no puede compadecerse de las alegrías, no puede alegrarse con las alegrías. Estábamos hablando de esto y afuera del templo, sin que nosotros los veamos, había un hombre escuchando. Y adentro del templo había una mujer que también estaba escuchando. Termina la misa y ese hombre allá afuera a su esposa, a su señora, estaban juntados, le propone matrimonio. La mujer hacía muchísimos años que le venía insistiendo de casarse y él no quería saber nada por ese odio y ese rechazo a estar tanto tiempo en la fe, en las cosas de Dios. Y ese hombre ahí pudo comprender que en realidad el equivocado era él. Y quizás sin ser un hombre de fe, sin ser un hombre de práctica religiosa, fue capaz de entender que tenía que alegrarse con las alegrías de los demás, de la que tenía al lado, y entristecerse con sus tristezas, y le propuso matrimonio, y pudieron regularizar su situación. Y esa situación se destraba porque ese hombre es sincero y honesto. Por eso Jesús dice, feliz de aquellos para los quienes yo no voy a ser
causa de tropiezo. Porque hay personas que pueden vivir toda la vida en la fe y ser incapaces de modificar una sola actitud. Hay personas que viven todo el día alabando a Dios, comulgando, recibiendo los sacramentos, y son incapaces de modificar aquellas cosas que a su esposa angustia. Incapaces, o a su esposo, incapaces. En el fondo no les interesa. En el fondo buscan razones para mantenerse. Y claro, y la otra persona, ¿qué tiene que hacer? Padecer. Tiene que padecer la cerrazón del que tiene al lado, tiene que padecer la injusticia del no reconocimiento del otro. Es injusto que de la puerta para afuera nos reconozcan y de la puerta para adentro nos reconozcan algunas cosas, solamente las que nos quedan bien y cómodas. Es profundamente injusto. Y el Señor sabe que esa lucha la vamos a tener que librar. El Señor sabe que cuando nos queremos empezar a dedicar a las cosas de Dios, van a venir personas que van a tratar de impedirnos que hagamos el bien, de impedirnos que seamos transmisores de la paz y del amor de Dios, de impedirnos que transformemos nuestro corazón, de impedirnos de que nos enamoremos cada vez más de Jesús. ¿Por qué es eso? Un esposo que reprocha a su esposa luego de trabajar en la iglesia es alguien que está impidiendo que esa persona crezca en el amor a Dios. Es tan simple como eso. Es alguien que es incapaz de dejar que esa persona crezca haciendo el bien o sintiéndose bien haciendo el bien. Y a veces esa piedra de tropiezo es culpa de esas cerrazones, de esas personas que están tan embotadas en sí mismas, tan metidas en sí mismas, tan orgullosas, tan soberbias, que son incapaces de tener empatía del otro. La piedra de tropiezo que va a ser Jesús para nosotros es en orden a la persecución de nuestra fe, que no va a ser cruenta en Argentina. Si vamos a África, matan cristianos. Vamos a Medio Oriente, asesinan cristianos. Vamos a Asia, meten presos y asesinan cristianos. Hasta el día de hoy. Meten bomba en las iglesias, destruyen conventos, violan a las monjas. Hasta el día de hoy. Nosotros acá no tendremos esa terrible persecución y odio a la fe. Pero sí tenemos estas pequeñas cruces que nos enrarecen, que nos entristecen y que nos pueden llegar a también incluso desalentar en el camino y en el servicio a Dios. Por eso, cuando nosotros decimos que hay que poner a Dios sobre todas las cosas, no estamos diciendo con esto que si Dios está primero, todo lo demás es una porquería. Todo lo contrario. Lo que estamos diciendo es que si somos capaces de poner a Dios en primer lugar, todos los demás amores de nuestra vida se ordenan y se profundizan y se perfeccionan. ¿Por qué? Porque si yo tengo a Dios en primer lugar, ese amor de Dios me obliga a ser mejor padre, me obliga a ser mejor esposo, me obliga a ser mejor hijo, me obliga a ser mejor en mi tarea, en mi trabajo, me obliga a ser mejor nieto, mejor vecino, mejor amigo, mejor hermano, me obliga. No con una obligación de ley, sino con una obligación de amor. Ahora, cuando lo que yo recibo es reproche, o cuando yo lo que hago siendo cristiano reprocho, evidentemente Dios no está en primer lugar. He puesto otras cosas, he puesto mi trabajo, he puesto mi familia, he puesto incluso mis hijos, un montón de otras cosas que, sin quererlo, nos hacen caer en la trampa. Nos hacen caer en una trampa terrible. ¿Por qué? Porque vamos a ser incapaces de amar bien a los que tenemos al lado, incluso a nuestros hijos. Sin ir más lejos, se ha incrementado en un 66% el suicidio adolescente. ¿Por qué? Si hoy en día los padres son más presentes que antes, en algún punto, hablan más a los chicos, no los retan, no les pegan, no los meten en penitencia, no los encierran en los establos como hacían antes, no los agarran a cadenazos, en la mayoría de los casos todavía hay.
¿Por qué entonces pasa esto? Y porque no se sabe querer bien al chico, se lo sobreestima, se lo encapricha, se lo sobreeduca, se lo sobrecontiene, se lo pone en un pedestal que el chico cuando va a la escuela no está en ese pedestal, no está en el centro, no es el centro del universo. Se lo hace sentir el centro del universo, cuando va a la escuela no es el centro del universo, cuando va a la canchita a jugar fútbol no es el centro del universo. Y así tenemos esta generación del ni, como le llaman ahora, ¿sí? Tipos de 30 y pico de años que ni se casan, ni se independizan, ni se reciben, ni saben qué quieren, ni nada. ¿Por qué? Y porque han sido el centro de algo que no están llamados a ser. En cambio, cuando Dios está en el primer lugar, yo soy capaz de amar buscando el bien del otro y valorando lo que le hace bien al otro, no lo que me hace bien solamente a mí. Entonces, como yo quiero ser un padre presente y quiero hacer el bien, pobrecito que no llore, pobrecito que no esto, pobrecito, pobrecito, pobrecito. Y claro, el nene es un frustrado bárbaro después, o la nena. Frustrado, cercenado en su historia, en su vida, en sus capacidades, ahogado. Y eso es muy simple. Por algo el Señor nos llama a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Esos tres amores, el amor a uno mismo, el amor al otro y el amor a Dios, tienen que estar bien aceitados, bien encolumnados, en su debido lugar. Si no están en su debido lugar, ahí ya empezamos con amores egoístas, amores que son transacciones, amores que cercenan, amores caprichosos, amores que no saben ponerse en el lugar que corresponde. Ahí se empieza a embarullar todo. Si no me amo a mí mismo, no puedo amar al otro bien. Si no amo a Dios, no soy capaz de valorarme y amarme rectamente a mí, o me sobrevaloro o me desvaloro. Y así empiezan a aparecer los conflictos. Como no tengo a Dios en el primer lugar, pongo en el primer lugar a otra persona. Se me va esa persona, se me desborona la vida, la existencia, una relación fallida, un noviazgo que no surge, un matrimonio roto. Me deprimo, me tiro a la cama, me arruino. Y claro, no estamos llamados a eso. Por eso la piedra de tropiezo que el Señor nos dice que Él no quiere ser para nosotros y nos llama feliz, como llama a aquellos que van al cielo, es una piedra de tropiezo en orden al bien. Sepamos que cuando hagamos el bien no les va a gustar a todo el mundo, incluso a aquellas personas que nos aman. Y eso es lo más dramático y doloroso de esta enseñanza. Incluso entre los que nos aman van a ser piedra de tropiezo para que nosotros sigamos haciendo el bien. No todos se van a alegrar con nuestras alegrías, con nuestros logros, ni todos se van a entristecer con nuestras tristezas, aunque sean del núcleo íntimo, afectivo nuestro. Bueno, hay que aprender a vivir también con ese drama y hay que aprender a modificar si somos nosotros los que generamos esas situaciones en los demás. Ave María Purísima.